Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 61 de Fisiología, donde hablaremos sobre el sistema nervioso autónomo y su relación con la médula suprarrenal, que es una parte de la glándula suprarrenal, ¿no? La glándula en total lo hablaremos en su momento en endocrinología. Acá solamente mencionaremos la médula suprarrenal y su relación con el sistema nervioso autónomo. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Dejen su me gusta en caso que les agrade la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están a su disposición en mi perfil de Udox. Bien, lo único que tienen que hacer es darle clic al link que encuentran en la descripción y los enviará automáticamente a mi perfil. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis y sin más preámbulos, iniciemos con el tema. Vamos a hablar primero sobre la organización general del sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, proviene de la palabra autonomía, que quiere decir que actúa por su propia cuenta. O en otras palabras, se encarga de estimular o de generar las acciones que nosotros no podemos controlar, los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo como el latido del corazón, por ejemplo, o los movimientos intestinales, o el vaciamiento gástrico, o la formación de orina por los riñones. Esas cosas no las controlamos voluntariamente. Y todas esas cosas en las que no tenemos un control voluntario son producidas o son estimuladas por el sistema nervioso autónomo. Ahora, este sistema tiene señales eferentes que se dividen principalmente en dos componentes principales, ¿bien? En dos componentes principales, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Vamos a hablar primero del sistema nervioso simpático, que su organización general es esta imagen que vemos acá. El sistema nervioso simpático está compuesto de dos cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales. ¿Qué significa paravertebral? Significa que se encuentra a los costados o se encuentra a los lados de la columna vertebral. Entonces, si nos vamos en esta imagen, todo esto donde estoy pasando mi cursor sería la columna vertebral y por lo tanto la médula espinal, ¿cierto? Entonces, al costado podemos ver toda esta cadenita de ganglios que es justamente la cadena de ganglios simpáticos paravertebral, porque está al costado de la columna vertebral. Obviamente son dos, pero acá por motivo de imagen solo ponen a uno, pero que sepan que son dos, a ambos lados. Y estas cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales están interconectados con los nervios raquídeos, que ya sabemos que se encuentran en la médula o en la columna vertebral. Específicamente entre los segmentos T1, es decir, a esta altura, desde la torácica 1 hasta la L2, es decir, hasta la lumbar 2. Bien, todos esos nervios raquídeos son los que participan en el sistema nervioso simpático. Aparte, también encontramos a los ganglios prevertebrales, ¿no? Como vemos aquí, este es un ganglio prevertebral, aquí otro y otro por acá. ¿Bien? Los ganglios prevertebrales pueden ser, por ejemplo, el celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, el aórtico renal y el hipogástrico. Esos son los ganglios prevertebrales. Y el tercer componente son todas esas fibras que salen de estos ganglios prevertebrales para dirigirse hacia los múltiples órganos que va a inervar el sistema nervioso simpático, ¿no? Y todos estos órganos que vemos acá, ¿no? El ojo, el corazón, bronquios, el riñón, glándula suprarrenal, entre otros y otros más. Bien, ahora, las neuronas, bien, o todas estas fibras del sistema nervioso autónomo, podemos dividirlos en dos tipos, bien. Están las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. ¿De qué va a depender eso? De si su trayecto está antes o después de haber llegado al ganglio. En este caso, el ganglio prevertebral. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hacia atrás, ¿no? Que sería todo este trayecto, fíjense en mi cursor, sería la neurona preganglionar.
pero desde este punto en adelante hasta llegar al órgano sería la neurona postganglionar. Entonces, primero hablemos de la preganglionar con respecto al sistema nervioso simpático. Debemos saber que el soma, bien, que sería el cuerpo neuronal donde está el núcleo, el citoplasma y demás, de la neurona preganglionar simpática, la vamos a encontrar en el asta intermedio lateral, ¿no? Que sería en este punto, obviamente en la columna vertebral, ¿no? Dependiendo qué segmento de la médula. Y a partir de este punto del asta intermedio lateral, va a salir una raíz ventral de esta neurona preganglionar para poder llegar al nervio raquídeo hasta este punto, ¿no? Todo esto es el nervio raquídeo. Y del nervio raquídeo va a irse hacia la cadena, es decir, hacia todo esto de aquí, bien, hacia la cadena de ganglio simpático paravertebral a través de un ramo comunicante blanco, así se llama, que es este trayecto de acá. Y una vez que llega a la cadena de ganglios simpáticos paravertebral por este ramo comunicante blanco, va a poder tomar uno de tres trayectos esta neurona o esta fibra simpática preganglionar. El primer trayecto es que se dirige hacia las neuronas simpáticas postganglionares, que sería este de aquí. O en la imagen de acá sería todos estos puntos, ¿no? Los ganglios prevertebrales. Ese es un trayecto. Otro trayecto que puede tomar es que bien asciende o desciende en todo lo largo de esta cadena de ganglios simpáticos paravertebrales, es decir, de acá. Bien, quiere decir que una fibra simpática puede entrar a la cadena de ganglios a la altura de, yo qué sé, de la T12 y puede ascender hasta la T7, por ejemplo, o descender hasta la L2. Ese es otro recorrido. Y un tercer recorrido es que se irradia hacia afuera a través de los nervios simpáticos y en vez de hacer sinapsis con un ganglio prevertebral, hace sinapsis con algún ganglio simpático periférico. Bien, esos son los tres caminos que toman las fibras simpáticas, uno de los tres. Bien, ahora, en regla general, las fibras simpáticas de la torácica 1, es decir, estas fibras que vemos acá, ascienden hacia la cabeza para irradiar a todos los órganos y todas las partes de la cabeza. Por otro lado, de la T2, de la torácica 2, va a irradiar al cuello, va a inervar al cuello. De la T3 hasta las T6 al tórax, de la T7 a la T11 en el abdomen y de la T12 a la L2 en las piernas. Pero repito, esto es en general, bien, porque recuerden que las fibras simpáticas, una vez que llegan a esta cadena, bien, pueden ascender o pueden descender. Entonces, unas fibras simpáticas que salgan de la T8, por ejemplo, que se supone que son para el abdomen, puede ascender hacia la T4 para inervar al tórax. Puede hacerlo. Pero en general, vuelvo y repito, en general, la organización de estas fibras simpáticas es de la manera que les acabo de decir. La T1 para la cabeza, la T2 para el cuello, T3 a T6 para el tórax, T7 a T11 para el abdomen y T12 a la L2 en las piernas. Bien. Ahora, un dato muy interesante que necesito que sepan del sistema nervioso simpático es que las fibras nerviosas simpáticos preganglionares que se dirigen hacia la médula suprarrenal no hacen sinapsis en ningún momento de su trayectoria. Y eso es algo que podemos notar aquí en esta imagen, ¿no? Si se fijan, todos estos de color rojo, ¿no? Todos estos de color rojo hacen sinapsis en el ganglio, miren, en este punto, tal cual donde está el dedo del cursor, ¿no? Hacen sinapsis, aquí también hacen sinapsis, por aquí abajo también hacen sinapsis. Bien, pero si nos vamos a este ganglio prevertebral que es el aórtico renal, podemos ver que unas fibras hacen sinapsis, pero los de arriba, los de aquí no, ¿cierto? Estas líneas de acá, esta línea roja que les estoy señalando, en ningún momento de su trayecto hace sinapsis, sino que va directamente hacia la médula suprarrenal. No hace sinapsis en ningún momento.
llega como una fibra simpática preganglionar desde la médula o desde la columna vertebral hasta llegar a la médula suprarrenal. El motivo lo mencionaremos más adelante y ahí está la importancia de la médula suprarrenal en su relación con el sistema nervioso autónomo. Bien, entonces esa es la organización general del sistema nervioso simpático. Luego tenemos al sistema nervioso parasimpático, que es esta imagen de acá. Sus fibras, las fibras parasimpáticas, salen de los pares craneales, ¿no? Por ejemplo, del tercer par craneal, como vemos aquí en la imagen, que se va a dirigir para inervar al esfínter de la pupila, para inervar al músculo ciliar del ojo, que son cosas que ya hemos hablado a detalle en el capítulo de la visión, ¿cierto? También fibras parasimpáticas salen del séptimo par craneal para dirigirse a las glándulas lagrimales, a la glándula nasal y a la glándula submandibular. También hay fibras parasimpáticas que salen por el par craneal número 9 para dirigirse a la glándula carótida, pero la gran mayoría, muchachos, la gran mayoría de las fibras parasimpáticas, el 75% para ser precisos, van a salir o van a viajar a través del par craneal número 10, que es el famoso nervio vago. Bien, y a partir de allí va a poder inervar a la gran mayoría de órganos internos que tenemos, como el corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, intestino delgado, la primera mitad del colon, ojo, la primera mitad del colon, el hígado, la vesícula biliar, páncreas, riñón y la porción superior del uréter. Bien, sin embargo, también hay fibras parasimpáticas que salen de segmentos medulares, ¿no? Como el sistema nervioso simpático salía de la T2 a la L2, el sistema nervioso parasimpático tiene fibras que salen desde la S2, de la sacra 2, hasta la S4, que es la sacra 4. Y estas fibras parasimpáticas van a inervar al colon descendente, ¿bien? Mientras que el nervio vago era al colon ascendente o a la primera mitad del colon, los que salen de la S2 a la S4 es para la segunda mitad del colon, para el colon descendente, el recto, la vejiga urinaria y la porción inferior del uréter. Bien. Y otra gran diferencia entre el sistema nervioso parasimpático y simpático es que las fibras preganglionares parasimpáticas recorren sin sinapsis hasta el órgano, ¿bien? Mientras que los ganglios, ¿no? Los ganglios del sistema nervioso simpático se encontraban a poco trayecto de las cadenas, ¿cierto? Las fibras nerviosas parasimpáticas, ¿bien? Van a tener sus ganglios, pero no cerca de la médula espinal, sino más bien cerca de los órganos efectores. Bien, esa es otra gran diferencia de la organización general entre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hablemos sobre las características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Atención aquí. Todas las fibras nerviosas autónomas, esto incluye tanto los del simpático como los del parasimpático, todas las fibras nerviosas autónomas son capaces de secretar acetilcolina y de secretar noradrenalina, bien, porque la mayoría tiene el concepto cerrado, bien, tiene el concepto cerrado y totalmente definido de que las fibras nerviosas simpáticas solamente se encargan de secretar noradrenalina y las fibras nerviosas parasimpáticas solamente tratan de secretar acetilcolina. Pero esto no es la realidad. Si bien hay una mayoría para cada uno, tanto para el simpático como el parasimpático, todas las fibras nerviosas autónomas son capaces de secretar tanto acetilcolina como también noradrenalina. ¿Correcto? Ahora, aquellas fibras nerviosas autónomas que secretan acetilcolina se les conoce como fibras colinérgicas, mientras que aquellas fibras nerviosas autónomas que secretan noradrenalina
se les conoce como fibras adrenérgicas. Bien, otra idea. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, por eso les decía, bien, no se cierren tanto en los conceptos que puedan escuchar en alguna u otra clase. La realidad, bien, la realidad es que todas, bien, todas las fibras nerviosas autónomas son capaces de secretar ambos neurotransmisores por el simple hecho de que todas las neuronas preganglionares, las que están antes de llegar a los ganglios, secretan acetilcolina, son colinérgicas. Ya hablando de las neuronas postganglionares, aquí sí podemos decir que hay una mayoría. Bien, la mayor parte o casi todas las neuronas postganglionares parasimpáticas son colinérgicas. ¿Qué quiere decir? Que secretan acetilcolina. Mientras que casi todas las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Quiere decir que secretan noradrenalina. Bien. Ahora, hablemos un poco más justamente de estos neurotransmisores. Debemos saber que en el punto donde las terminaciones nerviosas tocan las células, van a tener unas dilataciones bulbosas que se llaman varicosidades, que incluso podemos verlo acá en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos esta fibra nerviosa y fíjense cómo en su terminación, donde tienen cercanía en la célula o el tejido al que vayan a liberar el neurotransmisor, hay unas dilataciones, ¿no? Como aquí, incluso acá también lo podemos ver. Incluso este cuadradito de acá es un acercamiento, una amplitud, y podemos ver esta dilatación bulbosa, y acá hay otra dilatación bulbosa que se les conoce como varicosidades. Bien, y estas varicosidades son el lugar donde se van a sintetizar y se van a almacenar las vesículas transmisoras. Entonces, hablemos un poco sobre la síntesis de estos neurotransmisores. Por ejemplo, por parte de las fibras nerviosas colinérgicas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que la acetilcoenzima A, junto con la colina, sean unidos o pasen por un proceso gracias a la enzima acetiltransferasa de colina, para que así se conviertan en acetilcolina, ¿no? Una fibra nerviosa colinérgica que secreta acetilcolina. Ahora, cuando esta fibra libera la acetilcolina a un tejido, va a persistir por tan solamente unos pocos segundos, porque a continuación, gracias a una enzima que se llama acetilcolinesterasa, va a escindir a la acetilcolina para convertirlo en acetato y en colina. Y esta última, la colina, se va a transportar de nuevo a la terminación nerviosa. ¿Para qué? Para que vuelva a unirse a una acetilcoenzima A y pueda producirse nuevamente acetilcolina. Eso es por parte de las fibras nerviosas colinérgicas. Por parte de las adrenérgicas, ¿cómo es la síntesis? Bien, agarran la tirosina y sufre un proceso de hidroxilación para convertirse en dopa. La dopa va a pasar por una descarboxilación para convertirse en dopamina. La dopamina sufre un proceso de hidroxilación y finalmente se sintetiza la noradrenalina. Bien, y esto sucede en todas las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, en una porción de nuestro cuerpo, que es la médula suprarrenal, la noradrenalina va a pasar por un paso más de síntesis química, donde la noradrenalina va a sufrir un proceso de metilación, pero esto solamente ocurre en la médula suprarrenal. Bien, la noradrenalina sufre un proceso de metilación y se convierte en adrenalina. Bien, mucha gente cree que la noradrenalina y la adrenalina son sinónimos, son lo mismo, pero no, no son exactamente lo mismo. Bien, la adrenalina es producto de la metilación de la noradrenalina que solamente ocurre en la médula suprarrenal. Bien, ahora, esta noradrenalina y esta adrenalina pueden eliminarse por tres vías.
En mayor proporción, es por recaptación de las propias terminaciones nerviosas, que esto ocurre en 50 o 80%. Puede ser también por difusión de las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales y la sangre, ¿no? Justamente esta segunda vía es la que ocurre con la noradrenalina y la adrenalina que secreta la médula suprarrenal. No se elimina por difusión de las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales y la sangre. Y una tercera vía, ya que son para cantidades mínimas, es por destrucción por parte de enzimas, principalmente por la monoaminooxidasa. Bien, entonces ahí están las dos síntesis, tanto para la acetilcolina como para la noradrenalina, que en la médula suprarrenal termina convirtiéndose en adrenalina. Bien, ahora, para que estos neurotransmisores puedan ejercer un efecto en los órganos, primero deben estimular a un receptor. Y este receptor debe sufrir un cambio en su estructura, ya sea cambiando la permeabilidad de la membrana, como cuando se abren o se cierran los canales para diversos iones, ¿no? Como el sodio, potasio, calcio y demás. O también puede actuar activando o inactivando una enzima ligada, ¿no? Esto es la acción de la proteína G, del segundo mensajero, cosa que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Bien, ahora, la acetilcolina, bien, es el neurotransmisor que libera las fibras nerviosas colinérgicas, va a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Bien, los receptores muscarínicos trabajan como una proteína G, mientras que los receptores nicotínicos actúan como canales iónicos activados por ligando. Bien, y esto es pregunta de examen. Bien, la acetilcolina, ¿a qué tipo de receptores estimula? A los muscarínicos y a los nicotínicos. Ya no se vayan a olvidar. Por otro lado, con respecto a la noradrenalina y a la adrenalina, van a unirse a receptores adrenérgicos que actúan como proteína G. Y aquí podemos mencionar dos tipos de receptores adrenérgicos. Están, por ejemplo, los receptores alfa, ¿no? Los cuales son estimulados sobre todo por la noradrenalina. Y tenemos a los receptores beta, los cuales pueden ser estimulados por la adrenalina, ¿no? Y acá hay una gigantesca diferencia, porque van a haber tejidos de nuestro cuerpo donde hay principalmente receptores adrenérgicos beta. ¿Bien? Entonces, si un tejido tiene receptores beta adrenérgicos, la noradrenalina no va a poder hacer nada en ese órgano, sino que tiene que actuar la adrenalina. Entonces, la persona en ese caso depende mucho de la función de la médula suprarrenal. Bien. Y aquí les dejo una tabla bastante grande, que es el resumen básicamente de los diversos efectos que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático en los múltiples órganos de todo nuestro cuerpo, ¿no? Para que le den una revisada o una vista. Ahora, también es importante mencionar que la médula suprarrenal, no el 100% de su secreción es adrenalina. Bien, la mayor parte sí. El 80% de la secreción de la médula suprarrenal es adrenalina, pero el 20% restante es noradrenalina. Bien, la cuestión es que la noradrenalina de la médula suprarrenal y su adrenalina, sus efectos duran 5 a 10 veces más. ¿Por qué? Porque la noradrenalina que secretan las terminaciones nerviosas se recaptan rápidamente por las mismas terminaciones nerviosas. Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina que secreta la médula suprarrenal no es recaptada por las terminaciones nerviosas, sino que para su eliminación deben difundirse a través de líquidos corporales, deben difundirse a través de la sangre y eso dura mucho más. Por eso mencionamos que los efectos de la noradrenalina y de la adrenalina que secreta la médula suprarrenal tienen unos efectos mucho más prolongados que el de las terminaciones nerviosas, ¿correcto? Ahora, la adrenalina se diferencia de la noradrenalina en múltiples aspectos. Por ejemplo,
La adrenalina tiene una acción estimuladora más acusada sobre los receptores beta, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, por lo que tiene mayor activación cardíaca, bien, porque el tejido cardíaco tiene sobre todo receptores beta adrenérgicos. También la adrenalina tiene una débil contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos. Bien, la adrenalina sube la presión arterial en menor magnitud en comparación a la noradrenalina, pero la adrenalina sí aumenta más el gasto cardíaco. Bien, y una de las cosas más interesantes es que la adrenalina ejerce un efecto metabólico 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. Bien. Otro dato más es que la velocidad normal de la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal en una persona que se encuentra en reposo es de 0,2 microgramos por kilogramo por minuto, mientras que para la noradrenalina es de 0,05 microgramos por kilogramo por minuto. Bien. Otro dato interesante es que si se corta un nervio simpático o un nervio parasimpático, es decir, hay una denervación de algún órgano, este órgano inervado va a perder su tono respectivo, pero esto no va a durar mucho, porque en cuestión de minutos, horas, días o incluso semanas, bien, este órgano que ha sido denervado, que ya no tiene inervación autónoma, va a aumentar su tono intrínseco. ¿Por qué? Porque aumenta su sensibilidad a las catecolaminas, es decir, a la noradrenalina y a la adrenalina secretada por la médula suprarrenal. Bien, ahora hablemos sobre la estimulación selectiva de órganos diana por los sistemas simpático y parasimpático. Tenemos que hablar sobre el concepto de la descarga masiva. Bien, ¿qué es la descarga masiva? Esta se refiere cuando casi todos los componentes del sistema nervioso simpático se descargan a la vez. Bien, ¿y esto por qué ocurre? Porque el hipotálamo, bien, el hipotálamo se activa, sobre todo ante situaciones de miedo, temor o intenso dolor. Bien, recuerden que el hipotálamo, lo mencionamos en el capítulo anterior, el hipotálamo, muchachos, es el componente más importante del sistema límbico. Bien, y el sistema límbico está relacionado a los comportamientos, a las emociones, a las conductas. Entonces, justamente en situaciones de miedo, temor, intenso dolor, que son emociones y conductas, el hipotálamo se activa, ¿bien? Y genera una respuesta que nosotros le llamamos respuesta de alarma o respuesta de estrés, que provoca toda esta descarga masiva. Bien, ¿cuáles van a ser los efectos? Va a haber un aumento de casi todo, pues, ¿no? Aumenta la frecuencia, o perdón, aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo para la actividad motora rápida, las tasas de metabolismo celular por todo el cuerpo, la concentración sanguínea de glucosa, la glucólisis hepática y muscular, la fuerza muscular, aumenta la actividad mental y también aumenta la velocidad de coagulación sanguínea. Bien, todos estos son efectos de la descarga masiva. De ahí también mencionar que el sistema parasimpático suele producir respuestas específicas más localizadas. Por ejemplo, es capaz de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, la secreción de glándulas orales, la secreción salival independiente de la secreción gástrica y también el sistema nervioso parasimpático participa en el reflejo de vaciamiento rectal y vesical urinario simultáneamente. Por eso, cuando una persona va a defecar, bien, casi siempre, por no decir siempre, también orina, también hay micción, porque es un reflejo simultáneo, donde hay un vaciamiento rectal para la defecación y un vaciamiento vesical urinario para la micción, ¿no? Cuando una persona defeca, también micciona prácticamente a la vez. Bien. También mencionar que la formación reticular del tronco encefálico, el trayecto del fascículo solitario del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo son capaces de regular diversas funciones autónomas muy importantes, sobre todo el tronco del encéfalo, ¿no? Siendo las más importantes la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. No olviden que en el tronco encefálico
es donde encontramos el centro de la respiración, encontramos los centros del aparato cardiovascular. Entonces, el tronco encefálico participa mucho en esos casos. Finalmente, mencionar que el hipotálamo y el cerebro también tienen la capacidad de influir sobre la actividad de casi todos los centros de control autónomo situados en el tronco encefálico, ¿no? Sobre todo el hipotálamo. Incluso lo mencionamos también cuando hablamos del sistema límbico, ¿no? Mencionamos que el hipotálamo tiene múltiples funciones vegetativas en el cuerpo, como regular la presión arterial, cómo regular la temperatura corporal, cómo regular la cantidad de agua excretada por los riñones. Entonces también participa la porción más superior de nuestro sistema nervioso central, como es el hipotálamo y también el cerebro. Bien. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizo Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están a su disposición en mi perfil de YouTube. Bien, lo único que tienen que hacer es darle clic al link que encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es el número 62, y de paso decir que es el último capítulo sobre todo el sistema nervioso, ¿no? Fisiología, obviamente, del sistema nervioso, donde hablaremos sobre el flujo sanguíneo cerebral, hablaremos sobre el líquido cefalorraquídeo y también hablaremos sobre el metabolismo cerebral. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado esta ponencia y nos vemos en el siguiente video.